Bueno, dicho esto, Cris, te dejo el micrófono a vos. Buenísimo. Ella va a hacer una presentación, vamos a poder ir haciendo las preguntas que queramos y al final va a haber un espacio de preguntas y respuestas. Cris ya tiene con Mariana, en realidad, que es la que le va a acercar las preguntas, tiene todas las preguntas que se hicieron con anticipación al momento de la inscripción de la webinar y cualquier otra que vaya surgiendo se puede ir haciendo por chat o levantando la manito o como les Ujú. parezca. Así que bueno, Genial, gracias, estamos Cris. atentos. Ok, Gracias. gracias Vicky. Bueno, gracias a todos por conectarse y dedicarle un ratito de atención al cuidado de su alimentación y de sus hábitos saludables. Hoy vamos a hablar sobre cómo planificar o cómo intentar cuidarnos desde el momento uno en pensar en qué vamos a comer, que a veces es una tarea un poco ardua, ¿no? De todos los días pensar qué tenemos que comer. Entonces, la propuesta hoy es aprender a planificar la alimentación como para preverlo y evitar la improvisación. Y de esta manera que llevar adelante un plan de hábitos saludables sea mucho más fácil y más cómodo para todo el entorno, ¿no? Para todo el grupo familiar. Los que me conocen, bueno, saben que siempre me gusta, hablemos de lo que hablemos, pasar primero por esta gráfica. Muchos de ustedes ya la conocen y me habrán escuchado hablar de ella, pero voy a seguir insistiendo y se las voy a volver a recordar. Esta es la gráfica de una alimentación saludable. Lo que intenta comunicar es cuáles son los grupos de alimentos que necesitamos incorporar como para estar sanos, ¿no? Esta gráfica reemplazó la antigua pirámide nutricional y simplemente lo que intenta es esto, graficar y con imágenes muy sencillas, explicarnos cuáles son los alimentos que tienen que formar parte del día a día para que nuestra alimentación esté nutricionalmente equilibrada y balanceada. Fíjense que reemplaza la imagen de una pirámide por un círculo y este círculo simplemente lo que quiere representar es un plato. ¿Sí? Cuando uno piensa en la comida siempre piensa, bueno, ¿qué voy a poner en mi plato a la hora de comer? ¿Cómo lo voy a armar? Y si vemos este plato, fíjense, tiene todos los grupos de alimentos. Hoy por hoy sabemos que para que la alimentación sea equilibrada y suficiente tiene que incluir todos los grupos de alimentos, simplemente vamos a trabajar sobre las proporciones. Fíjense cómo la mitad de esa gráfica está representada por el grupo de vegetales y frutas, es la parte verde, que incluye justamente medio plato. ¿Por qué es importante? Fíjense la cantidad, ¿no? La prioridad que le da este grupo de alimentos. Sabemos que a través de los vegetales y las frutas es cómo incorporamos todas las vitaminas y minerales que el organismo necesita. Tanto frutas como vegetales tienen diferentes colores y esos colores se lo deben justamente a los compuestos vitamínicos y minerales que nos van a aportar. Entonces, cuanto más variado y colorido sea el grupo de vegetales y frutas, más completa va a ser nuestra alimentación. Y además de vitaminas y minerales, este grupo aporta una gran cantidad de fibra. La fibra también está muy de moda, van a escuchar hablar de fibra. En nutrición vieron que hay muchos temas que se van poniendo de moda y la fibra, por suerte, se ha puesto de moda y la fibra es muy importante, no solamente para la salud cardiovascular, sabemos que una alimentación con buen contenido de fibra disminuye el colesterol, disminuye los valores de glucosa en sangre. También el aporte de fibra lo que nos va a dar cuando tenemos intención de bajar de peso o controlar el peso es la saciedad. La fibra da una importante sensación de saciedad, que es la saciedad, el apetito. O sea, si yo estoy saciado no tengo hambre. Entonces, este gran grupo de alimentos, tanto frutas como vegetales, me permiten eso, tener saciedad y no tener hambre todo el día. Entonces, fíjense la fibra, la importancia que tiene también. Y por último, también a nivel intestinal, la fibra tiene doble propósito. Por un lado, un efecto de barrido en el intestino, ayudando a evitar la constipación. Y por otro lado, la fibra lo que hace es actuar como alimento de la microbiota. La microbiota son todas las bacterias que tiene nuestro intestino, bacterias buenas, saludables, que son absolutamente necesarias para el sistema inmune. Entonces, fíjense la importancia que tiene este gran grupo de alimentos, por algo tiene que abarcar la mitad de nuestro plato. Fíjense que en la otra mitad terminamos de distribuir todo el resto de los alimentos. Si avanzamos sobre el grupo de alimentos amarillo, ahí está el gran grupo de los llamados carbohidratos, que a veces son los malos de la película, ¿no? La gente cuando quiere bajar de peso deja de comer todo tipo de carbohidratos. Pero ahora vamos a ver por qué esto. El carbohidrato es un alimento que aporta directamente energía.
Vieron que cuando un deportista tiene que entrar a jugar un partido de fútbol o cualquier deporte o una maratón, ¿qué es lo que le dicen? Coma pastas, ¿no? Coma carbohidratos. Claramente el carbohidrato es una fuente directa de energía. El tema es que tenemos que tratar de elegir carbohidratos que tengan su versión integral, para que tengan fibra, fíjense cómo vuelve a aparecer la palabra fibra, que aporten fibra, ya sea a través de una harina integral, de una legumbre, como lentejas, porotos, garbanzos, arvejas, una pasta integral, cereales integrales, choclo. En este grupo también incorporamos papa y batata, que en ese caso la recomendación siempre es bien lavada y cepillada, se pueden preparar hasta con su propia cáscara, dejarle la cáscara y esa ahí donde tiene toda la fuente de fibra. Y si las versiones integrales no es lo que más les gustan, porque son un poquito más duras o porque no están acostumbrados al sabor, bueno, tener la precaución de acompañar este grupo de carbohidratos siempre con vegetales. Entonces le agregamos esa fibra a través de la combinación del agregado de algún vegetal, ya sea crudo o cocido. Entonces, de esa manera estamos incorporando el carbohidrato, pero como tiene fibra, se absorbe más lentamente y en menor proporción. Entonces voy a poder dosificar un poco mejor esa gran cantidad de energía que aportan los carbohidratos. Y más que prohibirlo, lo que tenemos que hacer en este caso es controlar la porción, controlar la cantidad. Y un poquitito más adelante en la presentación vamos a ver cómo hacemos el manejo de porciones y cantidades de cada grupo de alimentos. Si seguimos avanzando, fíjense en verde el grupo de lácteos, leche, yogur, quesos, que los argentinos somos grandes comedores de lácteos, por suerte, porque tenemos un desarrollo lácteo muy bueno, muy rico. Y acá la recomendación siempre es buscar la versión descremada, porque lo que realmente necesitamos de los lácteos es la proteína, que es una proteína animal de muy buen perfil nutricional, y el calcio. Justamente no necesitamos la grasa, que justamente por ser de origen animal es una grasa saturada. Entonces, a partir de los 6 años de edad, ya la recomendación es para todo el mundo, se pueden utilizar lácteos descremados, ya sea la leche, el yogur o la línea de los quesos magros. Entonces, de esa forma aprovechamos la proteína, aprovechamos el calcio y no tenemos una ingesta de grasas saturadas tan importante. Fíjense qué chiquitito sigue el grupo de alimentos de carnes y huevos. Los argentinos tenemos nuestra base de la alimentación, es la carne. Pero bueno, fíjense, la recomendación es de a poquitito ir ajustando esas cantidades. Siempre tratar de variar entre carne de vaca, cerdo, pollo, pescados, y los que no comen carnes, reemplazar esa proteína por huevos. La albúmina, la parte blanca del huevo, es la mejor proteína de la naturaleza y no tiene grasa. Entonces podemos reemplazar un poco las carnes por la albúmina, por la clara de huevo, en un omelette, en un soufflé, en un revuelto, en una tortilla. Hay muchas formas de incorporarla y de esa forma bajar un poco el contenido, el consumo de carnes. También en este grupo están los pescados, que son alimentos que comemos muy poco, tenemos que tratar de aumentar su consumo justamente por el tipo de ácidos grasos que aportan. Son los conocidos omega 3, que son ácidos grasos que tienen un valor muy importante en la salud cardiovascular, y también últimamente hay muchos trabajos científicos que demuestran la asociación entre el consumo de ácidos grasos omega 3 y la salud cognitiva. Entonces, y este es un tema, como yo siempre digo, no menor. La medicina nos hace vivir muchos años, pero tenemos que garantizarnos que esa cantidad de años los vivamos en excelentes condiciones, ¿no? Entonces, toda la parte cognitiva, el trabajo sensorial, la memoria, la concentración, mucho más allá de que hay que desarrollarla y trabajarla, una buena dosis de omega 3 con los alimentos claramente también es un plus que no podemos desconocer. Sigue achicándose en el círculo el uso de aceites, que acá incorporamos los aceites vegetales, las frutas secas son nueces, almendras, castañas, avellanas, y las semillas, semillas de chía, de lino, de sésamo. Entonces, esto también está bastante de moda, esta incorporación de este tipo de aceites, y están muy buenos. No hay que dejar de consumirlos, sí controlar la cantidad, pero hay que consumirlos porque tenemos un grupo de vitaminas que para ser absorbidas en nuestro cuerpo, que se llaman vitaminas liposolubles, necesitan la presencia de estos aceites para poder absorberse. Entonces, en controladas cantidades, son 2 cucharadas al día que se recomiendan, no más que eso, de algún aceite vegetal, claramente está bueno incorporarlo.
En lo particular, si podemos utilizar el de oliva, yo es el que más recomiendo porque es el mejor, el que mejor perfil tiene de ácidos grasos, y también ahora que está de moda, depende de la época del año, es más accesible o no, el consumo de paltas, que también tiene un perfil de ácidos grasos muy bueno. Y por último, fíjense, muy chiquitito y en rojo, semáforo rojo, es el grupo de alimentos, aquellos alimentos que llamamos preferidos, ¿no? Que nos gustan mucho, que es el minito, para algunos es el chocolate, para otros es algo más saladito, pero poder permitir, está demostrado que poder dejar y permitir algún alimento que nos gusta mucho, aunque sepamos que no sea tan saludable, en el día a día, permite que la adherencia a un cambio sobre hábitos saludables en general va a ser mucho mejor, va a haber mejor adherencia que si la persona sabe que quiere cambiar sus hábitos, pero aquello que le gusta mucho, como no está dentro de lo saludable y está prohibido, ya lo empieza a desear desde el día que se lo prohíben. Entonces, en dosis muy bajas, pero aquel permitido claramente puede llegar a estar. Fíjense que se le suma al círculo que no estaba en la pirámide, en la base, la disminución de sal, de consumo de sal, no solamente en el salero o la mesa, sino cuando cocinamos. Tratar de empezar a incursionar con gustos a través de condimentos, de hierbas, de aromáticas y utilizar menos el salero. Como eje central, fíjense el agua, y no está representada en un vaso o en una botella, está representada en una canilla. Y esto simplemente es porque el agua tiene que estar como eje central. Todos los procesos metabólicos en nuestro cuerpo se llevan a cabo en presencia de agua, no solo como medida de hidratación, sino también como medida de seguridad, de higiene y seguridad alimentaria. Todo el año pasado y hasta ahora con el tema de la pandemia y la higienización, bueno, la gente, gracias a Dios, adoptó muy bien el lavado de manos, el lavado de mesadas, de utensilios, de alimentos. Entonces, la incorporación de la higiene, fíjense que también se propone como un eje importante en la seguridad alimentaria. Y por último, en la parte superior, que también se incorpora, que antes no estaba incorporado a la pirámide, es la práctica de algún tipo de movimiento o actividad física, o un deporte, o escaleras, o caminata, o subir y bajar sin usar el ascensor, lo que se pueda, pero generar en el día a día un poquitito más de movimiento. Entonces, bueno, esta es la gráfica cuando uno piensa en, bueno, cómo voy a cambiar mis hábitos y empezar a pensar de a poquitito en planificar mi cambio y mi alimentación. Bueno, primero tengo que conocer esto. Bueno, ¿desde dónde parto? ¿Qué alimentos tengo que pensar para incorporar en esa planificación, tener en cuenta? Y acá está bien plasmada y bien graficada. Entonces, si nosotros conocemos eso, tenemos que ser conscientes también que gran parte de la falla en llevar adelante una alimentación saludable es la falta de organización. Uno quiere comer sano, pero cuando llega la hora de comer y quiero preparar determinadas cosas, la mitad de los ingredientes no los tengo. Y esto es porque no me organicé. Empezamos al revés. La gente le falta, se empieza a quedar sin alimentos en la heladera, en el freezer o en la alacena, ¿y qué hace? Va al súper o al mercado o donde compre. Entonces carga el carro, hace una compra, gastamos un montón de plata hoy por hoy en el supermercado y al tercer día no sé qué más preparar de comer. Entonces mi propuesta es al revés. Siempre tengo que empezar organizándome, planificando, tener una hoja de ruta para esa ida al supermercado, a la compra. Entonces, si yo ya sé lo que tengo que comprar, porque sé qué ingredientes voy a necesitar, porque sé lo que voy a comer, claramente es mucho más fácil. Y en esto yo propongo, como en todos los ámbitos de nuestra vida, la planificación es la clave. No tener que estar improvisando, no tener que estar resolviendo a último momento. Ya sabemos que claramente la improvisación no nos lleva a un buen camino. En cambio, si planificamos o podemos prever, visibilizar lo que queremos hacer, claramente es más fácil, es un camino más fácil de recorrer. Entonces, cuando pensamos en esta planificación y pensamos en sano, obviamente que la primera propuesta desde la salud siempre es bajar las grasas saturadas, que son aquellos alimentos de origen animal que son la base de nuestra alimentación, desgraciadamente. Comemos mucha carne, mucho embutido, mucho fiambre, mucho queso duro. Entonces, empezar a bajar un poquitito en la lista del súper, empezar a bajar estos alimentos. Consumo de alcohol, controlar también el consumo de alcohol, que en pandemia aumentó mucho. Entonces, controlar esto, el consumo responsable,
evitar en lo posible, siempre que se pueda, el cigarrillo, o aquellos que fuman, tratar de buscar alguna alternativa de algún programa para poder dejar de fumar. Pensar en el descanso, que también es otro pilar importante de hábitos saludables, poder dedicarle el tiempo al sueño reparador. Y por último, esto que les decía recién de la parte cognitiva, ¿no? De entrenar y de cuidar nuestra mente, ejercitándola, haciendo ejercicios de memoria, de concentración, leer, hacer yoga o hacer cualquier actividad, generar movimiento, pero cualquier actividad que uno lo sienta como placentero, desde el disfrute. En salud, los últimos años empezó a utilizar mucho, que a mí me encanta la palabra felicidad. ¿Cómo asociamos la felicidad, que está comprobado que la felicidad simplemente son momentos, con el bienestar y con nuestra salud? Y esta felicidad se construye, uno tiene que ir buscándola y buscando esos momentos que para todos son diferentes. Gente que encuentra la felicidad en, no sé, salir a caminar, dándole el solcito y segregando más serotonina, otros leyéndole un cuento a un hijo antes de irse a dormir, pero buscar, de la forma que sea, buscar esos momentos, porque también son parte de estos pilares de una alimentación o de una vida saludable, ¿sí? Entonces, todos puntos a tener en cuenta. Trabajar también para mi inmunidad, para mi salud, el sistema inmune, que ahora por pandemia es como que le empezamos a dar un poquitito más de bolilla o prestar atención, pero hasta ahora lo teníamos como olvidado. Incorporar alimentos con vitamina D, que está en el grupo de los lácteos y algunos pescados. Incorporar vitamina C a través de los cítricos, que son frutas que están presentes todo el año. Pomelo, naranja, limón, mandarina. Probióticos a través de incorporación de yogures o probióticos directamente, o alimentos fermentados. Todos estos son alimentos que van a favorecer mi sistema inmune y que yo me sienta mejor. Entonces, claramente tienen que estar ahí en mi mente, en mi cabeza, en ver en esta planificación, bueno, ¿qué me gusta de todo esto? ¿Qué voy a poder rescatar e incorporar en mi planificación? Y el trabajo de las porciones, ¿cómo son las proporciones? Fíjense la representación de este plato. Seguimos insistiendo que la mitad, fíjense, vegetales, crudos, cocidos, combinados, pero la mitad debería estar formado por vegetales. Y la otra mitad se divide en proteínas, que pueden ser carne, pollo, pescado, huevo, quesos, y el otro cuarto por carbohidratos, cereales, pastas, legumbres. Pero estos carbohidratos, siempre la propuesta es que sean con fibra, o integrales, o fíjense, acompañando esa mitad de vegetales crudos o cocidos. Entonces, ¿estos carbohidratos pueden estar? Sí, pueden estar, pero fíjense la proporción. Después revisen internamente si esta es la cantidad que ustedes comen en el día, es la cantidad que ponen en su plato. Cuanto más me mueva, más voy a poder permitir agregar esta dosis extra de energía porque lo voy a utilizar. Pero desgraciadamente hoy por hoy nuestra realidad de la virtualidad es muchas horas sentado frente a la computadora. Entonces, bueno, que repensar qué hacemos, ¿no? Con este grupo que aporta tanta energía y que no llegamos a utilizarla, a consumirla. Y cuando sabemos que hay más energía de la que consumimos, de la que el cuerpo necesita o gasta, claramente la guardamos como reserva energética a través del tejido adiposo. Y de ahí los problemas para sostener, mantener o bajar de peso. Entonces, cuando pensamos ya de lleno en sentarnos a planificar, a mí me gusta, de chava mi edad, papel, lápiz, 7 días de la semana, de lunes a domingo, almuerzo, cena, y empezar a completar ese tablero, ¿no? Voy a empezar a completar qué preparaciones, y para que nutricionalmente sea más equilibrado, bueno, un día carne, un día pollo, un día cerdo, un día pescado, un día legumbres. Empiezo como a completar, ¿no? A llenar esos casilleros. Esto también me permite visibilizar las 14 comidas de la semana y poder ver rápidamente, bueno, cuántas veces como carne, cuántas veces agrego pollo, cuántas veces pongo el pescado, como para que esto sea más equilibrado y me dé cuenta de que hay comidas que las como todo el tiempo y otras que con suerte están una vez por semana, o por ahí llené todo ese casillero y no las puse ninguna vez. Entonces, esto es muy importante en ese ejercicio del armado de la planificación, poder visibilizar qué y cuánto como en las semanas. Y también empiecen a planificar
si nunca lo hicieron, con el grupo familiar. Planificar con preparaciones que a todos les gusten. No se compliquen la comida mía porque me quiero cuidar, la comida del otro porque no sé qué, la comida, porque termino no haciendo nada. Entonces, partamos de la base de una comida que a todo el mundo le guste. Y después siempre mirar la versión de cómo lo puedo transformar en un poquito más saludable. Simple, no sé, comida argentina, a todo el mundo le gusta la milanesa. Todos en la casa comen milanesa. Bueno, si habitualmente las hacía frita, paso a la versión un poco más saludable, las hago al horno. Por otro lado, si la rebozaba solamente con pan rallado, bueno, por ahí puedo probar en la mezcla, hago pan rallado mezclado con un poco de avena o con un poco de semillas que no tienen sabor. Y rebozo la preparación, la carne de la milanesa de carne, de pollo, de pescado con este rebozador, que ya tiene mucha más fibra. Entonces, fíjense cómo de una preparación simple, como es una milanesa que a todo el mundo le gusta, puedo ir transformándolo de acuerdo al proceso de cocción, si de fritura o si es al horno, o agregándole fibra o no, simplemente con un rebozado. Entonces, ya es un plato que puedo poner en mi menú, en mi planificación de menú, porque sé que todo el mundo lo va a comer. Otra preparación simple, el pastel de papa, que es bien nuestro también. Bueno, empiezo de a poquitito en ese relleno a ponerle un poco más de fibra. Le agrego avena, en vez de unirlo con huevo, le agrego semillas, ¿sí? Y en vez de que sea el típico puré de papa, bueno, o sea, a todo el mundo le gusta la papa y no hay ningún problema y podemos comer papa todos, perfecto. La cepillo bien, la lavo y ese puré la cocino, la papa la dejo con cáscara. Ya ahí estoy incorporando fibra. O si me animo porque me tengo que cuidar un poco más con el peso, bueno, en vez de papa, vale un puré mixto, papa, calabaza. O directamente lo hago todo pastel amarillo, con puré de calabaza. Entonces, fíjense como versiones simples, que a todos nos gustan, le puedo ir buscando, reversionando la opción un poquito más saludable. O hago mitad y mitad, en una bandeja de pastel de papa, los que comen con papa, los que comen con calabaza. Y muchas veces integrantes del grupo familiar no comen algunas preparaciones simplemente porque no se las presentamos, no porque no les gusten. Entonces, el tener también una mesa con preparaciones más variadas, más coloridas, diferentes, también hace que se animen a probar. Y sobre todo si hay chicos en la familia. Entonces, ver que todos comemos lo mismo que papá, mamá, y opciones distintas, seguramente quieran probar y quieran acercarse a esos hábitos, pues nuestros hijos son espejos, claramente. Entonces, empezar de a poquitito a planificar con lo concreto, con lo simple, con lo seguro, con lo que sabemos que a todo el mundo les va a gustar. Y sí, de acuerdo a lo que vimos en las gráficas, a empezar a incorporar más preparaciones con vegetales, crudos, cocidos, de las formas que sean. Yo les voy a proponer un modelo para sacar ideas, pero acá está bueno llamar a la imaginación, ¿no? Y que la cocina sea un hábito donde uno pueda empezar a crear situaciones nuevas. Entonces, cuando ya planifiqué y completé esas 14 comidas que tiene la semana, paso siguiente, ¿qué hago? La lista. Entonces, como cuando ya sé lo que voy a preparar y lo que voy a comer, armo la lista de lo que tengo que comprar. Supermercadito o donde haga las compras. Tengo mi hoja de ruta, ya no voy sin nada. O con una lista de alimentos sueltos que no sé después en qué comida se van a transformar. Entonces, transformo ese menú en ingredientes. ¿Qué voy a necesitar? ¿Tengo, no tengo? Listo, lo anoto, lo tengo que comprar. Entonces, eso ya me va a permitir que cuando me llegue el momento de cocinar o de preparar, todo lo que voy a necesitar lo tengo, ya lo compré, ya está en casa. Todo lo que uno compre es lo que va a comer. Entonces, claramente la planificación y la compra son los primeros eslabones de esta cadena de querer cambiar un poquitito los hábitos y comer más sano. Pensar también no solo en las comidas principales, sino también en desayunos, en meriendas, en tener alternativas si necesito hacer un corte de media mañana o media tarde porque las horas del día se me hacen un poco largas. Y en esa lista incorporar fruta, cereales sin azúcar, yogures descremados, quesos magros, tener cosas que puedan formar parte también de esos cortes o de mis desayunos y meriendas. Entonces, dedicar esos 10 minutos a pensarlos. Y también, cuando yo tengo esto planificado y anticipado, y ya de repente, bueno, compré la carne, el pollo, está en el freezer, una vez a la mañana, un ratito, mirar ese menú que lo puedo tener en la cocina, decir, bueno, hoy que nos tocaba
tal a la mañana, tal a la noche. Si a la noche me toca pollo y está en el freezer, bueno, listo, ya lo bajo a la heladera y me olvidé. Yo ya sé que a la noche cuando llegue tenga que preparar el pollo, ya lo tengo listo en la heladera, ya está. Entonces, dedicarle este minuto en el día no va a costar nada una vez que está en la heladera o en la alacena con todo lo que necesito. Simplemente es poner en mi rutina esta visualización, ¿no? Bueno, ¿hoy qué toca? ¿Hoy cómo sigue mi día? Tratar de no pensar en el empezar de cero cada vez que tengo que cocinar. En esta planificación y en esta compra, yo siempre les digo a mis pacientes, el día que les toque la verdulería, ese día dedíquenle un poquito más de tiempo. Yo ya sé que no es, fui, compré y llegué y se acabó ahí. Porque no voy a meter en la heladera la planta de lechuga o de acelga sucia como venga de la verdulería. Claramente me va a llevar el tiempo de higienizarlo, de sanitizarlo, de lavarlo, y en lo posible, si tengo esa hora del día que se lo puedo dedicar, o dejar ítems para fin de semana que uno dispone un poco más de tiempo, tratar de prever y adelantar. Si yo vine con verdura que necesita cocción, bueno, ya la lavo, la corto, la blanqueo, que el blanqueo son, nada, esa verdura en una olla con un fondito de agua y cuando empieza a hervir son 3 minutos de reloj. Listo, lo apagué, lo colé, ya está cocida la selga, la espinaca, las hojas de remolacha, todo lo de hoja que quieran cocinar, el brócoli, el coliflor, 3 minutos, blanqueo. Entonces la verdura termina de estar crocante, no se pierden nutrientes y ya la tengo lista para cualquier otra preparación posterior que yo quiera hacer. Y esto una vez que está así, blanqueado, listo, tupper, freezer o bolsa con cierre hermético y lo guardé. No sé, preparé, llegué, lavé, lechuga, la seco, la meto en una bolsa hermética, ya está. Entonces después es solo armar. Listo, abro, tengo todo listo. Es más fácil. El día que voy a hacer preparar una salsa de tomate, no preparo para una comida. Bueno, preparo una salsa de tomate, preparo mucha cantidad, la frizo, ya la tengo. Voy a preparar, no sé, una base de cebolla, para hacer una tarta. Cebolla, puerro, cebollita de verdeo, no lo hago para una vez. Y sí, corto y proceso 1 kilo de cebollas, bolsa, freezer, ya está. Y eso lo puedo hacer con la cebolla, con el morrón, con los champiñones, con todas las verduras que quieran, salvo la lechuga, todo lo demás, o el tomate, se puede frizar. Entonces, anticipen, prevean, tengan armado. Entonces después les puedo asegurar que nada, es una logística de armado, porque está todo prehecho y es mucho más fácil. Entonces, dediquen el tiempo cuando van a cocinar a que sean preparaciones en mayor escala. Entonces me permite guardar, me permite porcionar y me permite frizar. Y eso adelanta un montón de trabajo. Entonces, si esto yo medianamente lo tengo en mi cabeza y me organizo en la semana para saber, bueno, cuál es el día que tengo para poder cocinar y no ir un día a la verdulería que tengo poco tiempo, que llego, que me tengo que conectar, entonces toda la verdura como llegué, la dejé en la caja o lo de la heladera, lo tiré en el cajón de la heladera y me olvidé y después termino tirando toda esa verdura porque se puso fea. Entonces, todo tiene que ser planificado y armado con anticipación. Entonces, de esa forma sé que ese día tengo el tiempo, voy, lo compro, lo puedo preparar, lo puedo armar y me olvidé. Ya está todo guardado, prearmado y para utilizar en ese menú que tengo de las 14 comidas. Entonces, claramente es más simple. Y acá yo, a modo de ejemplo, no tomen esto al pie de la letra, quise plasmarles un menú semanal. Como yo habitualmente, bueno, muchos me conocen y saben que yo sé, un ejercicio que se los voy haciendo y se los voy mandando como para ayudarlos. Y después lo que me gusta es que lo tomen como método y ellos vayan armándolo en función a las comidas que les gustan o que les resulta la dinámica familiar como más sencilla. Pero lo armé a propósito así con mucha verdura, porque habitualmente es lo que no saben qué hacer. Bueno, verdura, lechuga, tomate, ensalada, ¿qué más? No sé qué más comer, no sé qué más preparar. Entonces, les armé un menú donde tenga muchas preparaciones diferentes con vegetales, como para que esto le dé el disparador de que hay un montón de cosas que se pueden preparar ricas y tenerlas en el menú. Y que puedo ir preparando y cocinando, no sé, me toca una carne al horno. Y ya que prendí el horno y voy a meter la bandeja de la carne y va otra bandeja con vegetales. Y ahí metí
cebolla, zanahoria, calabaza, zucchini, morrones, berenjena, todo lo que tenga, y después ya lo guardo cocido. Entonces, optimizar tiempos es la clave, porque después una vez que estas verduras están cocidas, yo ya sé, es más fácil de incorporar, porque es una guarnición, o con las pico y hago un wok, un omelette, un revuelto, un soufflé, una tortilla, un budín, lo que quieran. Entonces, simplemente esto es a modo de ejemplo. Después las chicas le van a hacer circular esta presentación para que la puedan repasar y puedan incorporar todo esto que fuimos charlando. Y también este ejemplo como para, si les sirve tal cual, y si no, simplemente nada, sacar algunas ideas. Así que bueno, espero no haber sido muy extensa. No, venimos muy bien con los tiempos. Y ahora dejamos abierto, que es la parte que a mí más me gusta, de preguntas y respuestas, porque a veces son las preguntas prácticas que para ustedes es lo que más les sirve, ¿no? Así que bueno, Buenísimo. muchísimas gracias a todos por su atención y estoy totalmente abierta a las preguntas y todo lo que me quieran consultar. Buenísimo. Sí, al menos tenemos ya 10 preguntas. ¡Wow! Voy a empezar por las del chat y después las que fueron escribiendo para hacerte. Mira, cuando Ok, ibas hablando sobre los porcentajes, ¿no? Al principio sobre el plato y sí, los colores, ok. preguntaron, Gabriel pregunta, ¿choclo y polenta es lo mismo en cuanto a fibra? A ver, en cuanto a fibra es lo mismo. El tema es que la absorción y la digestión es totalmente diferente. En el grano entero la fibra está mucho más entera, entonces ese grano tiene mucho más tiempo de permanencia en el estómago. Por un lado te va a dar mucha más saciedad por más tiempo que si yo como esa fibra absolutamente procesada y picada, porque la polenta del grano está entero igual, eh, tiene fibra, pero la fibra esa, al estar tan molida, el tiempo de permanencia en el estómago es muy breve. Entonces, la saciedad que voy a obtener con un grano no la voy a obtener con la polenta como la harina, ¿no? Que es la harina de maíz. Perfecto, súper claro. Mira, acá hay otra pregunta. Néstor consulta, ¿es saludable la leche sin lactosa? A ver, la leche sin lactosa es saludable para los que tienen intolerancia a la lactosa. Las Bien, personas que no tienen intolerancia a la lactosa pueden consumir leche común, porque la leche sin lactosa o baja en lactosa, porque todas tienen un poquito de lactosa, es justamente para las personas que tienen problemas en degradar y digerir la lactasa, que es claro. una enzima puntual de la leche y que falta en el intestino de algunas personas. No es que engorde menos, no es que tenga menos grasa, no es que tenga menos calcio, es la misma leche, simplemente que le sacan la lactosa. Perfecto. Bueno, Germán pregunta, ¿cómo se recomienda consumir la semilla de chía? ¿Molida, sin moler o activada o sin moler y activada? Bueno, me encanta esa pregunta porque es diaria. Sí, La chía es excelente, sabemos la cantidad de beneficios que tiene una carga interesantísima de omega 3, esto que hablábamos para la salud cardiovascular y para la salud cognitiva, que es lo que traen los pescados también. El tema es que la chía tenemos que activarla, ¿sí? Eso lo habrán escuchado. Entonces, hay dos formas de activarla, o molerla en un molinillo, o la meto en la licuadora, o las compro partidas, o la activo a través de la hidratación. Entonces, si yo la quiero hidratar, puedo hacer un chía pudding, por ejemplo, que la hidrato simplemente poniendo el chía en una leche. La noche anterior lo pongo en la heladera, la chía va a alargar todo ese omega 3, todo ese, que se forma como un gel, y al día siguiente tengo como un postre para poder desayunar o utilizar de postre. Le puedo agregar frutas o le puedo agregar yogur o lo que quieren, que es un excelente desayuno. De esa forma ya estoy consumiendo la chía activada a través de la hidratación con la leche en ese caso. Si la uso molida, no necesito el paso previo este de activación y la puedo agregar a cualquier preparación porque lo bueno que tienen estas semillas es que no tienen sabor. Entonces puede ir en una preparación dulce como en una preparación salada. Puede ir en agregárselo en una sopa, se lo puede agregar en un yogur, lo puede agregar en una preparación de un panqueque con avena y chía y lo quiero usar para desayunar o merendar. Tiene múltiples utilidades, en un relleno, en un rebozado mezclado con el pan rallado, lo puedes agregar partida a lo que quieran. genial, genial, súper alimento, ¿no es cierto? Sí, totalmente.
Bien, acá Cristina nos pregunta, ¿cuál es la mejor manera de preparar yogur casero? Acá vienen las preguntas tipo chef, porque la de abajo tiene que ver cómo preparo milanesa, pero para que te digo esta, ¿cuál es la mejor manera de preparar yogur casero? A ver, no es ninguna ciencia preparar yogur, es más, pueden hacerlo hasta sin yogurtera, el yogur casero. La base del yogur casero es la medida de un yogur por litro de leche. Entonces, todo lo que tenemos que hacer es entibiar esa leche al punto, nadie tiene termómetro en la casa, al punto tibio que pueda meter el dedo y esté tibia, nada más. Entonces, ¿qué hago? Entibié ese litro de leche, pongo el yogur en un bowl, en un recipiente, le agrego a ese yogur el litro de leche tibia, batiendo lo posible con un batidor de alambre y metiéndole mucho aire. Van a ver que va a ser mucha espuma esa leche, mucha espuma. ¿Qué hago con este recipiente? Lo envuelven en un nylon, en una bolsa o en una frazada limpia. Sí, acá la higiene y la seguridad, siempre, por favor, cuidado, que sea una frazada destinada nada más que a esto y que se lave después de utilizarla. Lo envuelvo y lo dejo en algún lugar que no sea muy frío. Esto lo hacen a la noche. Al día siguiente se levantan, pasaron 8 o 10 horas, sacan la frazada o la bolsa que lo envolvieron, lo vuelven a mezclar con el batidor y lo pasan a una botella. Y tienen hecho el yogur. Es tan simple como eso. No necesitan ni yogurtera. Si tienen yogurtera es más fácil porque ya lo porcionan directamente. Y después, ¿qué tipo de yogur quieren? Si es bebible o si es firme, va a depender del yogur que ustedes le agreguen a ese litro de leche. Si parten de un yogur firme o si parten de un yogur bebible. Bien, buenísimo. Pero es muy fácil, muy simple. Ok, bueno, acá vamos con la pregunta de Leonardo, de Leo, que dice, ¿cómo hacer para que las milanesas al horno no queden tan secas? Ok, lo más importante acá es pintarlas con aceite. Okay. El pincel de silicona de cocina. Sí. Poner un poquito de aceite en un pocillito, lo voy pasando, no tengo que mojarlo arriba cada pincelada. Van a ver cómo solo lo van pasando arriba de la milanesa y van viendo cómo va cambiando de color. Okay. Esa es una técnica. Otra que te queda muy crocante que también se puede es diluir un poquitito de mayonesa en leche, mayonesa light o la mayonesa común que usen, apenas la diluyen en leche y con el mismo pincel de cocina la pintan y la mandan al Eso horno. no la sabía, bien ahí. Y la meten en el horno. Perfecto. Bueno, acá Cristina vuelve a preguntar, ¿podés recordarnos algunas opciones de colaciones o snacks saludables dulces? Bueno, el mejor snack, los que me conocen, el mejor snack dulce es una fruta. Y en esta época que ya empieza a haber de todo, que hay frutillas, arándanos, siguen las mandarinas, banana, manzana, naranja, pomelo, todas. El mejor snack es la fruta. Para poder consumirlo tiene que estar a la vista. Hay que tenerlas en casa, claramente. Si no, no me voy a levantar. Sí puedo abrir un frasco de una alacena, pero no voy a abrir el cajón de la heladera. Entonces, claramente a la vista siempre. Esa es una opción, fruta fresca que me encanta. Otra opción puede ser, hablamos del yogur, puede ser un yogur, que puede ser un yogur solo o con frutas cortadas, mezcladas adentro. Puede ser un yogur con algunos cereales sin azúcar o un poco de avena, que también da muchísima saciedad, es otra colación dulce. Perfectamente se pueden preparar. Pueden hacerse panquequitos de avena con huevo, avena y alguna fruta. Yo siempre les digo, como el mejor endulzante para preparaciones dulces es o dátiles o banana madura. Entonces, parten de un dátil o una manzana, una banana madura y a eso le agregan avena, huevo y se hacen un panqueque, que también es una buena merienda dulce. Bárbaro, genial. Vamos a ir, hay más en el chat, pero también vamos a darle prioridad a los que escribieron cuando se anotaron. Preguntas muy interesantes. Fíjate, dice, ¿cómo incluir una alimentación saludable en nuestro caso cuando hay días en los que estamos fuera del hogar por 16 horas aproximadamente? Este es el personal que trabaja en el campo. En operaciones, claro. Sí, en operaciones. Sí, claramente. Bueno, con operaciones hicimos un trabajo muy interesante que hoy recordaba Vicky cuando abrió la webinar, de un manual de viandas donde, de acuerdo a un relevamiento in situ que hicimos en terreno, en los pozos, de acuerdo a los gustos, hábitos y a las condiciones en las que ellos resolvían el tema de la alimentación, armamos este cuadernillo que tiene un montón de tips, de preparaciones, de recomendaciones,
Pero lo ideal ahí es esto también, planificar, tener una vianda, poder pensar en las preparaciones en forma anticipada para poder o comprar o llevarse. Pero ese cuadernillo existe en la compañía, se lo hacemos circular. Si la persona que hizo la consulta no tuvo acceso todavía, se le hace llegar. Pero claramente anticipar, preverlo, no improvisar. Porque eso es lo que uno termina resolviendo con lo más rápido, que no siempre es lo más saludable. O comprando comida hecha, sándwiches, o lo que le van a ofrecer ahí cerca de los pozos, que no siempre son las opciones justamente más saludables. Perfecto, sí. Bueno, vamos a acercarle ese cuadernillo a la persona que preguntó y creo que es muy útil para varias personas también que tienen esta cantidad horaria en su trabajo. Bien, esta que viene también me gusta mucho. Mira, dice, estoy estancado con mi peso. ¿Qué puedo hacer para bajar? O sea, ¿cómo se sale de la meseta, la famosa meseta? Sí, tal cual. Bueno, no quiero romperles la ilusión, pero la famosa meseta no existe como tal. Sí sucede que cuando uno empieza un plan de descenso de peso motivado por algún motivo, empieza con todas las pilas, ajusta, hace todo perfecto, todos los detalles son puestos a punto, y después se va relajando. En general empiezan haciéndolo de forma demasiado estricta para mi gusto, que se privan de un montón de cosas que son imposibles de sostener en el tiempo. Entonces, cuando empieza a pasar el tiempo y empiezan a sentirse más cómodos porque bajaron de peso, y empiezan los permitidos, y un poquito, y el fin de semana, y una salida, y un delivery. Entonces, la famosa meseta, si uno hace un recordatorio, que en realidad se llama, que yo a veces se los pido a los pacientes, que es anotar durante 3, 4 días todo lo que comen, y que en lo posible caiga algún día de fin de semana, uno ahí visibiliza, se da cuenta que lo que venía haciendo también cuando bajaba muy rápido, dejé de hacerlo. Entonces, esa famosa meseta tiene un porqué. Entonces, ahí es, bueno, o sacamos un poco la expectativa de la velocidad, pues yo siempre propongo trabajar sobre el cambio de hábitos, más que sobre una dieta estricta que vaya en peso contra el reloj y contra la balanza, que claramente nos corre en contra, porque nos terminamos cansando de hacer todo lo que es antinatural o lo que veníamos haciendo durante 20, 30, 40, 50 años. Entonces, trabajar con situaciones intermedias donde uno puede tener una alimentación más flexible. Entonces, de esa manera logramos que la incorporación de hábitos saludables sea mucho más fácil y posible de sostener en el tiempo. Entonces, en ese caso, una herramienta rápida que puede servir es, bueno, trabajemos un poco más en aumentando el gasto calórico. Proponete salir a caminar más o agregar 5 minutos de salto de soga en casa, o proponer, no sé, un tutorial de YouTube con la computadora y hacer una clase de la gimnasia que más te guste. O si vivís en edificio, bueno, terminó tu rutina del día, subí, bajá 4 pisos 2 veces. Algo. Salir de la zona de confort en la que estamos hasta hoy. Que por más que hagamos algo de actividad física, el cuerpo se va readaptando. Entonces, cada tanto hay que cambiar lo que estamos haciendo, incorporar rutinas nuevas. Entonces, mi mayor propuesta en esos casos es no dejar de comer, no ajustar mucho más. Si la alimentación ya está supervisada por un profesional y venís bien y todo viene bien, bueno, agreguemos un poco más de gasto. Bien. Que también sirve para desconectarnos un poco de la conexión virtual a la que estamos sometidos. Excelente, buenísimo. Ahora viene una pregunta muy interesante, una pregunta que es una actividad que está muy de moda y está bueno un profesional que nos aclare sobre esto. Mira, dice, ¿el ayuno intermitente es un método sano de hacer dieta? ¿Cómo calcular una dieta que permita la oxidación de las grasas? No sé si tiene que ver, pero es como 2 preguntas en una. Dice, ¿el ayuno intermitente es un método sano de hacer dieta? A ver, el ayuno intermitente, como tantos temas en nutrición, se van poniendo de moda. En realidad el ayuno intermitente no es una dieta, también es un estilo, pero que según la evidencia científica resulta en pacientes que tengan un índice de masa corporal mayor a 30, eso significa que tienen que trabajar sobre un sobrepeso importante, ¿sí? Y que alineado a este ayuno intermitente haya una práctica de cualquier actividad física, así sea caminar, dentro de este rango horario
del ayuno intermitente. El ayuno intermitente como tal, que va a decir, bueno, ceno a las 8 y vuelvo a comer a las 12, 1 del día siguiente, hago 16 horas de ayuno o más. Sí. Solo por hacer eso no voy a bajar de peso. Claramente no voy a bajar de peso solo por hacer eso. Y si lo hago es porque después en el resto del día tengo una ingesta calórica insuficiente a mi requerimiento. Entonces, si yo estoy en déficit calórico, claramente, así no haga ayuno intermitente, si yo estoy en déficit calórico, bajo de peso. Así haga 4 comidas. Muchas veces pasa que como empiezan a comer al mediodía y tienen en la cabeza esto de que lo están haciendo como una dieta, tienen restricciones calóricas en el resto de las comidas. Entonces, en realidad no bajan de peso por el ayuno intermitente, se baja de peso por la restricción calórica. Ok, bien. Sí. Y hay que tener mucho cuidado las personas que hacen el ayuno intermitente, siempre controlado y atrás, supervisado con un profesional detrás, porque no todo el mundo puede hacer un ayuno intermitente. Primero hay que ver un estudio metabólico, ver cómo está su glucemia, qué niveles de presión arterial en ayunas maneja. O sea, hay muchas situaciones puntuales que evaluar antes de recomendar un ayuno intermitente. Y no está indicado como un método de descenso de peso como tal. No, no hay evidencia científica que lo avale. ¿Hay modas? Sí, muchas, como la dieta keto, la paleo. Ahora llegó para quedarse un tiempito en intermitente, que vamos a ver cuánto dura. Pero no digo que esté mal. Bueno aclararlo, sí. No digo que esté mal, porque hay casos que se recomienda y funcionan muy bien. Tengo pacientes con indicaciones puntuales y que funciona muy bien, pero no es como para recomendar como un método de descenso de peso para cualquier persona. Buenísimas las aclaraciones. Voy a hacer esta pregunta que, bueno, yo no la entiendo, pero seguramente vos sí. Dice, ¿cómo calcular una dieta que permita la oxidación de las grasas? Si está la persona que hizo la pregunta, puede preguntarla a ella. Dice, ¿cómo calcular una dieta que permita la oxidación de las grasas? Si está, me encantaría que me explique un poco más y cuál es el objetivo por el cual quiere con los alimentos oxidar las grasas. Bien, mientras tanto te hago otra consulta relacionada Dale. a las grasas. Dice, ¿cómo reducir grasas en las comidas? Pregunta una persona. ¿Cómo Bueno, reducir grasa en las comidas? Sí, buenísima pregunta porque tenemos una dieta muy rica en grasas. Sí. Principalmente lo que aporta mucha grasa en el alimento es la fritura. Es un método de cocción que tratamos de utilizar lo menos posible porque el alimento no solamente está inmerso en una cantidad importante de grasas, sino que el tiempo en el que está ahí se impregna en una cantidad importante de grasas y grasas que por la acción del calor se oxidan y se saturan. Y la grasa saturada es la grasa mala desde el punto de vista cardiovascular. Entonces, la fritura, punto número 1 que tenemos que tratar de evitar. Segundo, fíjense que yo en una de las tantas imágenes que les pasé, hablábamos de bajar la cantidad de alimentos de origen animal que aportan grasas saturadas, y que tenemos muchos: fiambres, quesos duros, crema de leche, manteca. Son todos alimentos que están en la diaria y que realmente no son necesarios. Entonces, empezar a buscarle los reemplazos. Bueno, una manteca o una crema, bueno, voy mutando a un queso blanco. Si no me gusta el descremado, bueno, ya solo con pasar un queso untable, aunque no sea descremado, ya bajé de un 80% de grasa que tiene una manteca a un 20% que pueda tener uno que no sea descremado. Entonces, empezar en este trabajo intermedio de cambio de hábitos. Evitar los fiambres como un alimento cotidiano en la heladera. El famoso sanguchito de jamón y queso o el rollito de jamón y queso. Evitar las comidas con carne todos los días. O sea, hay casas argentinas donde si no se come carne se siente que no se come, que comen carne 5 o 6 de 7 días por semana. Entonces, de esa forma ya bajamos un montón las grasas de la alimentación. Y después las agregadas. Si como una ensalada, bueno, no le agrego aceite con la aceitera, lo mido con cuchara. Son siempre medidas de prevención que uno dice, bueno, hábitos que de a poquitito cambio, pero que estoy con ese hábito que es tan simple bajando mucho la ingesta de grasas. Perfecto. Acá volví al chat y hacemos 3 preguntas más, ¿sí? Y ya vamos concluyendo. Jorge pregunta, ¿el jengibre en qué porcentaje semanal se puede usar? ¿Rallado, en rodajas, con una infusión? A ver, el jengibre se puede usar todos los días si querés. Es un antioxidante, antiinflamatorio increíble. Hay mucha evidencia con jengibre.
y antiinflamatorio, ¿por qué lo nombro? Habrán escuchado mucho en esta etapa de pandemia que bueno, el coronavirus es una enfermedad inflamatoria, igual que la obesidad, igual que la diabetes, igual que la hipertensión. Entonces, incorporar alimentos antiinflamatorios realmente es importante y está buenísimo, y uno de ellos es el jengibre. A mí personalmente me gusta mucho utilizarlo fresco, que lo podés rallar, lo podés cortar en rodajitas y utilizarlo diariamente, se lo agregás a infusiones o haces una limonada casera o una naranja o un agua saborizada para consumir más agua, que a veces a la gente mucho el agua sola le dice, es muy insulsa, no me hidrato porque no me da ganas. Bueno, ahí con rodajas de naranja, de limón, con hojas de menta, con rodajas de jengibre fresco, está buenísimo. Y si no, también es un condimento para las comidas. Rallado las comidas también queda muy rico. En tortas, excelente, es un muy buen agregado. Y se puede Buenísimo. usar a diario. Excelente. Ahí están preguntando justamente sobre el agua. ¿Cuánto es lo normal que hay que consumir por día? En invierno se recomiendan 2 litros y en verano 3. Muy a grosso modo. Después hay que evaluar temperaturas. No es lo mismo una persona que vive en Ushuaia que vive en Salta o en Chaco, en Santiago del Estero. Las temperaturas, el tipo de trabajo, la época del año, después se evalúa más en forma detallada, pero a grosso modo son 2 en invierno, 3 en verano. Ok. Y acá preguntan por qué se recomiendan tostadas, galletitas, pan, o sea, harina, solo en el desayuno y la merienda. A ver, esos son hábitos que, como la gente habitualmente tiene incorporada la tostada a la mañana, son hábitos que uno si tiene que dejar y cambiar el resto de los hábitos, yo dejo el que ya lo tienen incorporado y que nutricionalmente no les va a cambiar demasiado. Sí prefiero que saquen el carbohidrato de las comidas principales, que no coman pan con la comida, por ejemplo, que el hábito de la panera en la mesa no esté. Ese sí es un re buen hábito, porque permite en la distribución que vieron de la imagen del plato sumar un poquito de carbohidratos. Si yo pongo el pan en la mesa y acompaño todas las comidas con pan, ya no puedo incorporar ningún otro carbohidrato. Perfecto. Pero Bien, a mí personalmente me encanta un desayuno, por ejemplo, con frutas. bien. Hay que incorporarlo y crear el hábito, justamente. Son hábitos. Pero bueno, yo siempre, bueno, soy amiga de situaciones intermedias. No pretendan cambiar un hábito de blanco a negro de un día para otro. Ir de a poco, transitando el cambio y disfrutando de ese cambio. Me gusta, lo puedo adaptar, me siento cómodo, me hace bien, listo, vamos por ahí. Porque si es obligado, bueno, sí, dicen que está bueno comer fruta y a mí la fruta no me gusta, lo voy a hacer un día, 2 y no lo voy a volver a hacer. Y el día Muy que voy bien. al pan, me como medio pan. Entonces, vamos transitando situaciones amigables, que uno se sienta cómodo y que disfrute del proceso de ese cambio de hábitos. Bien, bueno, acá llegamos a la última, que tiene que ver con la anterior. Si Ok. se recomiendan las galletitas de arroz, que están muy de moda también, hay un montón de variedad, dulce, salada, sin sal. Sí, ¿Qué podemos decir de las galletas de arroz? a ver, anteriormente estaba muy inculcado el hábito de la galletita. La Sí, galletita convencional es un alimento que tiene mucha grasa. Una galletita de agua arranca en un 12-14% de grasa contra una galletita dulce rellena que pueden tener más del 20% de grasa. Y es grasa saturada, esta grasa que decimos que no es buena para la salud. Entonces, la gran innovación en las galletas de arroz está en que el porcentaje de grasa es muy bajo, casi no tienen grasa. Entonces, ahí ya se hizo un gran cambio en el hábito del consumo de galletitas. Entonces, entre una galletita de agua de paquete convencional y una galleta de arroz, claramente vamos por la galleta de arroz. Sí, lo que yo les pido siempre es lean la etiqueta y que esa galleta sea de arroz integral, que tenga fibra. Si no, es como comer un corcho que va a pasar de largo y a la media hora de haberla comido tengo hambre de vuelta, porque no me da genial. saciedad. Entonces, todas vienen en la versión integral y el sabor es igual. Entonces, lean la etiqueta. Si en la etiqueta en el frente no dice nada, van a la parte de atrás y leen en ingredientes, que diga arroz integral. Genial. Bueno, Cristina, acá realmente creo que ha sido una webinar muy productiva. Acá también están diciendo muy buena la charla, excelente presentación, felicitaciones. La verdad que es muy importante, es muy importante. A veces llegando al verano nos estamos acordando de cómo cuidarnos, pero es todo el año, ¿verdad? Así que, Es todo el y más, año y también recalcar esto de que, bueno, San Antonio siempre trabajó en la prevención,
desde el área de departamento médico, recursos humanos, se trabajó mucho siempre en el acompañamiento, ¿no? Así como hicimos este manual con recomendaciones, la incorporación de nutrición en las oficinas, en los lugares que se ha podido, tratar de acompañar esta iniciativa corporativa también desde la decisión personal, ¿no? Porque siempre todo este tipo de acciones son absolutamente voluntarias. Siempre está el disparador, que está buenísimo que las compañías disparen, el tener una población de trabajadores sanos, claramente, que es la intención de todos, que cuanto más salud, mejor, y trabajar en la prevención. Pero está muy bueno esto de poder acompañar desde la webinar con recomendaciones simples, prácticas, que se lleven de las charlas. Mi intención al menos siempre es lo más práctico posible, ¿no? Que no me hablen en difícil, lo que me pasa en el día a día, lo que yo escucho de la atención permanente de mis pacientes, cómo poder ayudarlos, porque para eso estamos, ¿no? Para ayudar. Así que me parece bárbaro la iniciativa de San Antonio y obviamente cuenten conmigo las veces que necesiten. Gracias, Cristina. Bueno, acá siguen los saludos. Excelente, muy interesante la charla. Excelente, da para mucho el tema, para seguir. Muy buena la presentación, muy didáctica. Muchas gracias. Así que bueno, nos vamos despidiendo. Sepan que queda la grabación en la intranet de nuestra empresa. Cuenten con Victoria, conmigo también desde capacitación, así que con Virginia también. Así que estamos atentos. Gracias nuevamente. Gracias a todos. Cariños para todos y a cuidarnos. Gracias, hasta luego. Adiós.